Generación Juvenil, para el diálogo y la reactivación. Hablemos de migración juvenil. Este es un podcast de diálogo y reflexión sobre la problemática de la migración juvenil campo-ciudad en el departamento de Chuquisaca. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no comprometen el criterio de los patrocinadores. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan por la página oficial de Fundación Treveris y también por la página oficial de Generación Juvenil. En esta ocasión estamos acompañados de invitados muy importantes para nosotros porque nos acompañan jóvenes y señoritas migrantes que viven aquí en la ciudad de Sucre hace ya unos cuantos años. Y pues hoy día vamos a hablar la realidad laboral que enfrenta el joven migrante al llegar a la ciudad de Sucre. Y bueno, tenemos como primera invitada a la señorita Anabel Reinaga Gumiel. Ella es parte de los residentes potosinos, es egresada de la carrera de Sociología y actualmente ella está haciendo lo que es una modalidad de graduación mediante un diplomado, ¿no? Ella vive ya en la ciudad de Sucre hace 7 años. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Anabel. Te agradezco mucho por haber accedido a la invitación que se te ha hecho por parte de Fundación Treveris. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, ¿no?, por el tema de la invitación y muy contenta, ¿no?, de estar aquí porque se va a poder compartir y vertir algunas ideas de nosotros, ¿no?, los jóvenes migrantes. Muchísimas gracias a ti, Anabel. Como te digo, vamos a hablar sobre lo que es la situación laboral de estos jóvenes migrantes, ¿no? También tenemos como invitado a Rolando Diego Mamani Zulca. Él es parte de los residentes sinteños. Está estudiando ingeniería comercial. Reside en la ciudad de Sucre hace 3 años. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas tardes. Bienvenido a este podcast que vamos a conversar, como acabamos de mencionar, en el tema de la realidad laboral que enfrenta el joven migrante en la ciudad de Sucre, ¿no? Rolando, bienvenido. Buenas tardes a todos presentes, compañeras, y a Fundación Solidaria y Amistad Chuquisaca Treveris, ¿no?, por la invitación y que salga buenas ideas, ¿no?, de este análisis y debate. Muchísimas gracias, Rolando. De igual manera, damos la bienvenida a la señorita Sonia Beltrán Mendoza. Ella es parte de la organización Simparispa, ya reside 10 años en la ciudad de Sucre y pues ella está en 4º de secundaria estudiando, ¿no? Sonia, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación que me han hecho y un gusto de estar partícipe de esta temática. Muchísimas gracias, Sonia, y pues nuevamente les doy la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestros invitados, y damos la bienvenida también a quienes nos van acompañando en esta transmisión de este nuevo podcast. Como ustedes conocen, pues hemos venido realizando una serie de podcasts en cuanto a la temática de lo que es la juventud migrante en la ciudad de Sucre. Para ello, este es un nuevo tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas para nuestros invitados, recordándoles que esta es una opinión personal, una opinión desde su vivencia o desde la vivencia que ustedes han escuchado por parte de sus compañeros. Sabemos que los residentes potosinos tienen una organización muy grande, de igual manera los residentes sinteños son muchos los que radican acá en la ciudad de Sucre. De igual manera, Sonia es potosina también, pero en lo que es los voluntarios Simparispa, ella tiene compañeras que son residentes de otros lugares del departamento de Chuquisaca y también de afuera del departamento, ¿no? Y de esta manera vamos a empezar con la primera pregunta. Tal vez vamos a empezar de la siguiente manera. Anabel, contigo, por favor. La pregunta va dirigida hacia tu persona. ¿Cuáles son los riesgos laborales que atraviesa el joven migrante en su diario vivir durante su estadía en la ciudad de Sucre? Bueno, muchísimas gracias. Bien, con respecto a la pregunta que se plantea, ¿no?, ¿cuáles son los riesgos? Yo considero desde mi vivencia los riesgos que uno atraviesa. Uno es prácticamente el tema de
de la explotación laboral, ¿no? Otro riesgo que nosotros sufrimos, digamos, porque yo también una vez migrando de mi municipio, el cual es el municipio de Ravelo, he tenido que trabajar, ¿no? Porque los jóvenes que emigramos no somos pues de familias acomodadas, no venimos de familias pudientes, ¿no? Sino venimos de familias muy humildes. Entonces, lo primero que atravesamos es la explotación laboral y que nos pagan unos sueldos realmente lamentables, ¿no? Porque aparte de trabajar varias horas, el sueldo es muy reducido. Entonces, otro riesgo que nos pasa a los jóvenes migrantes es el hecho de que a través de esto tendemos a contraer la enfermedad que es el tema del gastritis, ¿no? Que a los jóvenes que estudiamos en la universidad o en colegio andamos pues sin desayunar y eso es uno de los factores también, ¿no? Para que te dé gastritis. Entonces, yo identifico el tema de la explotación laboral como un riesgo primordial, ¿no? Para los jóvenes migrantes. El tema de nuestras autoridades juveniles. En nuestra actualidad ha habido mucho el tema de la incorporación del joven, ¿no? Al tema de los espacios de poder, el tema de la reivindicación de la mujer y todos esos aspectos. Y ya tenemos, ¿no? Leyes nacionales, leyes departamentales y leyes municipales. En el caso de Sucre, de Chuquisaca, ya existen esas leyes y a través de eso tenemos una dirección municipal de jóvenes, ¿no? Y yo creo que este tipo de instancias tienen que respondernos, ¿no? No simplemente servirse y opacarse en el tema de la función pública y hacerse absorber por eso. He visto que han implementado el de bolsa de empleo, pero creo que no es solo implementar la bolsa de empleo, sino que ver también si los jóvenes que van a acceder a esto son explotados, cómo están siendo vulnerados sus derechos o realmente se está respetando, ¿no? Entonces, eso quería aportar. Y hay otro aspecto, tal vez en el tema de los riesgos lo hubiese dicho, el tema del acoso que sufrimos las mujeres, ¿no? Por parte de nuestros jefes. Y eso ha sido a través de la historia, ¿no? De que los hijos de los indígenas siempre han sido las sirvientas de que tenían más, de los caras, como se los dice. Y estas sirvientas siempre han sufrido humillación a su dignidad como mujer. Y han sido violadas, han sido sometidas. Entonces, eso también es un riesgo, ¿no? Cuando nosotros, los hijos de los indígenas, venimos aquí, entonces sufrimos ese tipo de acosos, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan en la cotidianidad. Gracias, Anabel, y quienes nos acompañan seguramente se sienten identificados con lo que acabas de mencionar, ¿no? Son muchos los riesgos que un joven migrante sufre y es interesante lo que tú dices, que si bien migramos, no contamos con recursos económicos en su mayoría y por esa razón es que muchas veces uno se viene a la ciudad con la idea de poder estudiar y trabajar a la vez, ¿no? Te agradezco, Anabel, por tu intervención. Bueno, vamos a trasladar nuestra consulta a nuestro panelista Rolando. Para ti, ¿cuáles son los riesgos que te ha tocado atravesar a la hora de encontrar un trabajo? ¿Ha sido fácil para ti cuando has llegado a encontrar una fuente laboral o el mismo hecho de llegar a una ciudad donde no conoces? ¿Cómo tú has vivido esta situación al momento de querer buscar una fuente laboral? Desde que llegamos aquí a la ciudad de Sucre, a empezar una nueva vida o desde cero, ¿no? A acostumbrarse a la nueva realidad, hasta el mismo clima o acostumbrarse a la ciudad, al ruido. Es diferente, ¿no? Nos cuesta acostumbrarse y eso nos afecta también a nuestra, digamos, mentalmente. Salimos así con miedo a las calles, a perderse desde el principio. Y igual pasa cuando vamos a buscar primero trabajo o espacio laboral. Los que migramos de campo, de aquí a la ciudad, más que todo buscamos en construcción o carga, ¿no? Eso más que todo, cuesta también, más que todo, y después de encontrar, hay riesgo también, ¿no? De explotación laboral más y ganamos poco. Eso un poquito, también falta de apoyo también de familiares, ¿no? Cada día saliendo de la casa y al llegar no hay nadie, también afecta, ¿no? Eso más que todos los riesgos que sufren, ¿no? Los que venimos de área rural. Muchísimas gracias, Rolando. Seguramente, como tú mencionabas, muchos de los jóvenes migrantes varones optan por estas fuentes laborales que tú mencionas, el trabajo en construcción o el trabajo en carga pesada y otras cuestiones,
y como tú dices, seguramente son mal remunerados, ¿no? Muchas veces cuando uno es de provincia, e incluso a la hora de buscar trabajo, siempre te preguntan, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Para qué? Para inclusive ver cuánto te van a pagar. Cuando tú dices que eres de provincia, pues ellos tienden a decirte vas a ganar esta cantidad y es una cantidad que no corresponde a por lo menos el salario mínimo, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a trasladar nuestra consulta hacia nuestra panelista Sonia. Sonia, tal vez tú nos puedes comentar también un poquito de cuáles son los riesgos que tú has atravesado como joven migrante en sí, en tu estadía aquí en Sucre. ¿Te ha sido fácil conseguir el trabajo o qué cosa ha sido complicado? Tal vez puedes comentarnos un poquito, Sonia. Bueno, en mi caso de mí ha sido re complicado conseguir trabajo porque mi familia es de bajos recursos y no, pues de mí, desde que he emigrado ha sido muy difícil, ¿no? Yo viví con mis papás aquí, pero me estaban apoyando bien, pero por el crecimiento de mi familia igual, de mis hermanos que tengo menores, entonces en el caso de mí, empecé a trabajar desde mis 12 años, 11 años creo, no me acuerdo precisamente, pero mi familia ya no me podía apoyar, o sea, hasta sexto de primaria me ha apoyado con todo lo que ha podido, ¿no? Me apoya luego era estudiar o trabajar, una de esas cosas. Y pensé muchas veces dejar el estudio y dedicarme solo a trabajar, apoyar a mi familia, ¿no? Pero varias de mis amigas o compañeras, amistades que tuve, me apoyaron en este caso, me dijeron, se puede, no hay en la vida que no se pueda, y eso, idea que me metieron, y desde ese momento pensé muchas cosas y decidí estudiar y trabajar a la vez, pero conseguir trabajo y estudiar a la vez era re complicado para mí porque no estaba acostumbrada yo y también tenía que amanecerme haciendo las tareas y entregar todo lo de mí y a poco me he estado adaptando a las cosas que estoy haciendo, ¿no? Organizarme bien mis cosas, no tenía tiempo ni para almorzar, ni para desayunar. A veces cuando trabajas es un poquito re complicado, pero todo se puede en la vida, como dicen algunas amigas que me han dicho. Y o sea, el primer sueldo que ganaba yo hace 2017 o 17, creo que sí, ganaba 300 bolivianos como niñera, y yo trabajaba y ganaba, muy poco ganaba. Y era toda la tarde, trabajaba desde las 2 de la tarde hasta las 7:30, 8 de la noche trabajaba. En ese caso es la explotación laboral, todas las cosas que me hacían, no conocía bien a qué hora se trabajaba las cosas, ¿no? Y bueno, también por otra parte en los trabajos que se sufre son la discriminación que te hacen. Frecuentemente te tratan mal, te humillan. Bueno, en ese caso yo sufrí de esos tratos, ¿no? De los empleadores. Bueno, eso sería. Gracias. Gracias, Sonia. Muy valiente tú. Yo te agradezco por compartirnos esta experiencia y como tú dices, muchas veces quienes contratan a las personas o a los jóvenes migrantes o a cualquier joven, aunque no sea migrante, pues muchas veces tienden a vulnerar los derechos humanos sobre todo y uno de esos es lo que tú dices, la explotación laboral y también lo que es el tema de que te discriminan por el solo hecho de ser de otro lugar y muchas jovencitas y muchos jóvenes, varones también, pues son víctimas de esto, ¿no? Es lamentable esto que tú mencionas, pero para quienes nos siguen son realidades que viven los jóvenes migrantes que vienen de otros municipios, de otras ciudades a nuestra ciudad, a querer continuar con sus estudios académicos, a querer tener un mejor futuro, pero atraviesan y tropiezan con estas dificultades, ¿no? Ya para continuar, nuevamente les reitero, estamos abordando lo que es la realidad laboral que enfrenta el joven migrante al llegar a la ciudad de Sucre. Anabel, contigo, por favor, nuestra siguiente consulta para ti. A partir de la experiencia que tú has vivido como joven migrante, ¿de qué manera crees tú que podríamos ayudar tal vez no a cambiar, sino a reducir estos problemas o estos conflictos que atravesamos como jóvenes migrantes? Bueno, yo creo que primero hay que seleccionar a los jóvenes migrantes.
porque hay varios tipos de jóvenes que emigramos. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi realidad, ¿no? Del lado de Potosí, del norte de Potosí. Hay mucha pobreza, si vale el término. Entonces hay que ver cuál es nuestra realidad de los jóvenes que emigramos. Primero yo creo que uno es entender al joven migrante, de dónde viene, qué es, cuáles son sus factores, cuál es su realidad en su familia, si viene de una familia funcional, disfuncional, etcétera, ¿no? Entonces, otro creo yo, para mejorar, son el tema de las políticas públicas, ¿no? Que su nombre es tan lindo, pero en realidad no están entendiendo, creo yo, la sociedad y en este caso a los jóvenes migrantes y el tema del empleo para poder realmente aplicar políticas públicas que respondan a este tipo de problemas. Entonces, uno sería eso. Otro factor, creo yo, que se debería de implementar la bolsa de empleo. La bolsa de empleo va a ayudar con lo que he dicho, ¿no? Con la problemática que se atraviesa, nos va a ayudar a entender y a proteger también a los jóvenes. El Ministerio de Trabajo creo que ahí juega un rol importante, pero los jóvenes que emigramos del campo no sabemos ni siquiera dónde es la oficina, ¿no? En mi caso, cuando yo salí del municipio no tenía idea de dónde era el Ministerio de Trabajo. Y con base a lo que yo he estudiado, que es sociología, ¿no? Que es una carrera muy teórica en la que entendemos varios temas, como el tema del marxismo, y que marxismo toca el tema de la explotación laboral, ¿no es cierto? Entonces yo varias veces me he revelado ante los jefes que he tenido, ¿no? Y cuando uno quiere, digamos, hacer respetar sus derechos, te botan del trabajo. Eso me ha pasado a mí. Yo trabajaba en Esteje, en la agencia principal de aquí de Sucre. Entonces el señor que me empleaba siempre me decía, no, tú no vas a trabajar aquí, tú no vas a progresar porque tienes un pensamiento muy socialista, ¿no? Así me consideraba y me catalogaba. Entonces yo creo que el tema de entender y de saber que te están explotando es algo importante para poder pedir algunos derechos. Si no entendemos nuestra realidad y no entendemos a los jóvenes migrantes, estamos perdidos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Claro que sí, Anabel, y bueno, tienes mucha razón, ¿no? Primero tendríamos que ponernos en el zapato del joven migrante para saber cuán difícil es llegar a una ciudad donde no conoces a nadie, donde no tienes familia y donde quieres progresar, ¿no es cierto? Pero la misma realidad que vives, la misma gente con la que te encuentras de inicio, pues no te deja, ¿no? Y es algo que, como tú dices, muchas veces el querer hacer prevalecer nuestros derechos hace que muchas veces, como tú dices, salgamos con esa respuesta por parte de los empleadores, ¿no? O sea, que si tú no piensas como yo, pues te sales, o que si tú no haces lo que yo te digo, pues igual te sales, ¿no? Y muchas veces muchos jóvenes y muchas señoritas, pues por no quedarse sin una fuente laboral y no quedarse con el sustento para pagar su alquiler, su alimentación, sus estudios, pues aguanta este tipo de cosas. Y como tú mencionabas, para poder ver de trabajo, de que no siga esta realidad así como está hasta ahora, pues tenemos que tener conocimiento de que existe lo que es diferentes áreas para apoyar a los jóvenes que trabajan, ¿no? El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, te puede asesorar y decir cuáles son tus derechos como trabajador. Entendemos que Sinparispa también es una institución que apoya bastante en este tema a las mujeres, a las señoritas sobre todo, que trabajan en el tema doméstico, ¿no es cierto? Y también sabemos que ustedes como organizaciones también abordan bastante esta temática, tanto los residentes sinteños como los residentes potosinos y también Sinparispa. Y creo que un poquito una sugerencia es de que nosotros que vivimos esta realidad, que somos víctimas de este tipo de cosas, pues hagamos algo más, ¿no? Tal vez aunar esfuerzos y poder salir, no sé, si a las calles, por las redes sociales y hacer conocer esto. Y por eso ese es el objetivo de este podcast, ¿no? De que los jóvenes se animen a decir que están siendo víctimas de la vulneración de sus derechos, ¿no? Y que hay instancias a las cuales puedes acudir para que esto pare ahí, ¿no? Y que no sigamos con esta misma vivencia, con estas mismas dificultades, ¿no? Es importante lo que tú mencionas, Anabel, y bueno, vamos a trasladar nuestra consulta para nuestro invitado, Rolando. Rolando, a partir de tu experiencia, ¿de qué manera crees tú que podemos ayudar a reducir estos riesgos, estos problemas laborales que se tienen como jóvenes migrantes?
y viendo los riesgos, ¿no? Los que migramos del área rural, venimos por dos cosas, que es por estudio y por trabajo. Algunas familias que son de bajos recursos, sí o sí, tienen que trabajar, ¿no? Para eso, las autoridades, ¿no? De nuestro municipio, de los autores nacionales, podemos emplear, ¿no? Por ejemplo, si hay obras, construcciones grandes, ¿no? Gracias, Rolando, por tu intervención y bueno, vamos a trasladar nuestra consulta a nuestra panelista Sonia. Sonia, tú ya nos has contado un poquito de tu experiencia con al poder encontrar una fuente laboral. A partir de esta experiencia, Sonia, ¿de qué manera crees tú que podemos ayudar a reducir estos riesgos, estos problemas que sufren los jóvenes y las señoritas migrantes? Bueno, yo en mi caso, en lo que me han ayudado la institución Simparhispa es que me han hecho conocer mis derechos haciendo una difusión, ¿no? Yo de igual manera, yo estoy yendo a los parques, terminales, plazas, paradas, ir a informar igual a las compañeras, amigas, vecinos que no saben algunos de sus derechos, ¿no? Como trabajadoras. Por ejemplo, en el caso de mí, yo no sabía los derechos de las trabajadoras sociales del hogar, qué era, si tenían vacaciones, aguinaldo, indemnización, feriados que no se trabajan. Y yo trabajaba todos los días que se podía, ¿no? Yo de esta manera somos como voluntarias de la Fundación Simparhispa. Nosotros salimos a difundir, ¿no? A hacer conocer sus derechos como trabajadoras asalariadas del hogar. Yo te propondría que más jóvenes que se capaciten y salir en conjunto a informar, ¿no? Para que conozcan más sus derechos, así con más amplitud. Eso sería de mi parte y gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Es una gran labor la que ustedes realizan como trabajadoras asalariadas del hogar. Y bueno, como tú dices, en gran medida ayuda el conocer, como tú dices, tu derecho, el conocer cuáles son tus beneficios cuando tú trabajas en un hogar, ¿no es cierto? Y bueno, es importante, tal vez como jóvenes, como lo decía Anabel y en algún momento lo ha mencionado Rolando y también Sonia, como jóvenes empecemos a hacer algo para cambiar esta realidad que nos ha tocado vivir a nosotros, para que los que vienen a futuro ya no atraviesen por estos riesgos, por estos problemas que tal vez nos ha tocado atravesar, que son situaciones difíciles, son situaciones que duelen en su momento, que a veces, como decía Sonia, te hacen pensar en darte por vencido o por vencida y decir, bueno, yo no puedo, yo vuelvo a mi lugar y no voy a permitir esto, ¿no? Pero también, como lo mencionaba alguno de nuestros invitados, decir, ya, me pasó esto, todo pasa por algo y bueno, ahora me toca seguir luchando para poder salir adelante. Entonces, estamos en esta ocasión transmitiendo a través de la página oficial de Fundación Treveris y también de la página oficial de Generación Juvenil. Estamos abordando la temática de la realidad juvenil que enfrenta el joven migrante al llegar a la ciudad de Sucre, para quienes recién se suman a esta transmisión de nuestro podcast, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestra siguiente consulta para ti, Anabel. Con todo lo que hemos podido conversar, según tu percepción, ¿es posible encontrar un espacio laboral digno acá en la ciudad de Sucre para un joven migrante, Anabel? ¿Será posible? Bueno, primeramente la pregunta es un sí, ¿no? Claro que es posible, siempre y cuando nosotros empecemos a repensar todo y no solo nos enfoquemos, digamos, ¿no? En que un trabajo digno va a ser en una institución pública, de que un trabajo digno va a ser en la alcaldía, en la gobernación o en alguna institución del Estado, ¿no? Debido a que las microempresas, las pequeñas empresas o las macroempresas, si vale el término, puedan dar el trato digno a los jóvenes o a las personas que van a emplear. A ver, voy a hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? Este año he podido abrir una tienda de flete de vestidos. Me he incursionado en el mundo de emprender. Esto con el fin único de que tenemos que empezar, digamos, a proyectarnos como jóvenes migrantes, no solo en encontrar algo en una institución pública y morirnos ahí, ¿no? No, sino que creo yo, hay que proyectarnos más allá.
hay que empezar a pensar en los jóvenes que van a venir más detrás de nosotros. Y nosotros como hemos venido entonces, hay que generar empleo, ¿no? Hay que generar fuentes laborales. Creo yo que las instituciones y las políticas públicas que se aplicarían en Sucre tienen que ir también enfocados en ayudar a estos emprendimientos que sean de los jóvenes migrantes. Porque yo veo algo interesante, ¿no? Tal vez con un ojo muy crítico, ¿no? Por lo que he estudiado, tema de Actívate Sucre, yo en mi percepción lo veo como algo que sí apoya, pero apoya a aquel sector que tiene, ¿no? No a aquel sector de gente que es migrante. No sé si me dejo entender. Entonces, ese es uno de los aspectos que he podido observar. Entonces, creo que, como decía, ¿no? Hay que empezar a generar políticas públicas, pero para ayudar a estos sectores desfavorecidos, como son los jóvenes migrantes que emprenden. Y esos jóvenes migrantes, entendiendo su realidad, obviamente van a dar un trato digno, ¿no? A los jóvenes que van a emplear. Y la realidad de Sucre es muy complicado, muy complicado debido a que simplemente llegas a Sucre y no encuentras trabajo. Llegas a Sucre y te encuentras con una competencia tremenda, ¿no? Para adquirir algún trabajo. Entonces hay que ir reconstruyendo, hay que ir repensando, hay que ir planteando nuevas alternativas y así poder ayudar también al municipio de Sucre, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Anabel. Y algo que rescato de tu intervención, Anabel, hay que empezar a emprender como jóvenes. Hay que empezar a pensar un poquito más allá, que como tú dices, no nos quedemos donde estamos, sino que nos proyectemos a conseguir tal vez una fuente laboral mejor o a construir un espacio en el cual se pueda recibir también a otros jóvenes migrantes, como tú dices. Y bueno, entonces vamos a transportar nuestra preguntita a ti, Rolando. Rolando, según tu experiencia, según lo que te ha tocado vivir a ti cuando has llegado a Sucre, ¿crees que es posible encontrar un espacio laboral digno en la ciudad de Sucre para un joven migrante? Siendo realistas, con esta pregunta, no es posible. Aunque tengan título profesional, es difícil encontrar aquí un espacio laboral aquí en la ciudad de Sucre, porque es la quinta o sexta ciudad que es con tasa de espacio laboral menos a 3% de posibilidad de encontrar un trabajo digno, digamos. Los que venimos de área rural, mayormente por necesidad o por falta de dinero, hacemos un contrato verbal, sin firmar nada, por lo menos un nota, algo, no. De esa forma nos ponemos a trabajar y a última hora, después de terminar el trabajo, el jefe o el dueño de ese proyecto nos hace trabajar más. Tengo amigos, conocidos, he escuchado hablar, su jefe no paga meses, le deben. Es muy lamentable, digamos, los que venimos de aquí, de área rural. No sabemos algunos de los derechos o deberes como trabajador igual. Por necesidad algo, hacemos estos contratos verbales. Salimos a veces perdiendo, ¿no? Como puede ser. Por eso no es posible encontrar aquí un trabajo digno que tenga un salario honesto, que proteja los derechos, que garantice la igualdad de género o asegure protección laboral. Pero los que venimos de área rural, es un poco difícil conseguir un trabajo digno desde mi punto de vista. Gracias, Rolando, por tu intervención y pues bueno, todos los puntos de vista, todas las intervenciones aquí son respetadas y como tú mencionas, pues sí, es muy complicado encontrar un trabajo primero que nada y una vez que consigues el trabajo es muy complicado que quienes te emplean pues cumplan con todos los beneficios que tiene que cumplir un empleado y un empleador, ¿no es cierto? Y como tú dices, muchas veces toca atravesar o encontrarnos con una persona que en el trabajo que no nos valora mucho con el trabajo. Como tú dices, muchas veces no nos pagan o no nos pagan completo, nos pagan muy poco, algo que hace que también no podamos contar con los recursos necesarios
para poder sobrevivir, para poder ir a estudiar acá en la ciudad de Sucre, ¿no? Entonces, tal vez con lo que acaba de decir Rolando, es momento de que quienes empleamos a estos jóvenes migrantes, y no solo a los jóvenes migrantes, sino quienes tenemos fuentes laborales y tenemos gente que trabaja con nosotros, pues tenemos que ponernos a reflexionar un poquito y ser un poquito más empáticos, porque quien trabaja es porque necesita, ¿no? Y por eso es que se pone a trabajar y muchas veces pues son víctimas de esto que acaba de comentar Rolando, no les pagan o les pagan incompleto, o muchas veces cuando exigen sus derechos, como lo mencionaba Anabel, pues nos dicen prácticamente pues puedes retirarte en el momento que tú quieras, ¿no? Entonces nos transportamos hacia ti, Sonia. Según tu percepción, según tu opinión, ¿crees que es posible encontrar una fuente laboral digna acá en la ciudad de Sucre para los jóvenes y señoritas migrantes? En realidad, yo diría que no habría trabajos dignos, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos muchos recursos aquí en Bolivia o en cualquier departamento que vamos. Entonces, en cualquier departamento siempre te tratan mal o por ser no conoces bien derechos. Yo creo que no hay posibilidad de que haga un trabajo digno, ¿no? En mi caso, no, yo digo porque muchas veces vienen del campo, pero solamente a sufrir más. Yo en mi caso he aprendido a trabajar como me han enseñado en mi pueblo y ahora sería igual para otros migrantes que vengan de sus municipios, les favorecería en gran mayor parte, ¿no? Yo propondría eso, ¿no? En lugares que tenemos rurales, tener espacios de plantaciones, digamos, de algún producto o algo, ¿no? Que podamos tener y ahí facilitarles a los migrantes, ¿no? Que pudieran ir a trabajar, ¿no? Pero en este caso, en Bolivia, no tenemos ese espacio, ¿no? Sí tenemos es en mayor parte en Cochabamba, pero lamentablemente aquí en la ciudad de Sucre no tenemos esos espacios, son mayormente jovencitos que vienen a trabajar como de albañil, entonces eso es un trabajo forzoso que no puede realizar, digamos, un menor de edad, ¿no? Es muy arriesgoso. Eso sería, gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Es interesante lo que tú mencionas, ¿no? También de que sería tal vez un poco más fácil que los jóvenes que vienen del campo pues vengan a trabajar en lo que saben hacer, pero como tú misma lo has mencionado, es algo complicado. Al menos acá en la ciudad es algo complicado encontrar un lugar en el que tal vez te digan, te contraten para ir a sembrar, para ir a cosechar, o las cosas que en nuestros municipios hacemos cotidianamente, ¿no? Y bueno, quiero agradecerles de sobremanera a cada uno de ustedes por haber aceptado nuestra invitación y haber aceptado hablar sobre esta temática que seguramente como lo están escuchando quienes nos siguen por la página oficial de Fundación Treveris y Generación Juvenil, pues son experiencias vividas por parte de jóvenes migrantes y también algunas propuestas que ellos como jóvenes hacen desde su mirada, desde su sentir, desde su vivencia. Estos espacios son de jóvenes para jóvenes y con jóvenes. Hacerles mención de que estos espacios se dan gracias al proyecto Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura, que está siendo ejecutado por Fundación Treveris en el marco de un proyecto denominado Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. Este proyecto hace que estos espacios salgan a la visión de ustedes, salgan a estos espacios de la página oficial de Fundación Treveris y Generación Juvenil. Estamos acompañados, para quienes recién se han sumado, por la señorita Anabel Reinaga. Ella es residente potosina, es egresada de la carrera de Sociología, nos ha acompañado. Anabel, tal vez quieras decirnos algo más sobre esta temática que hemos abordado hoy, que creemos nosotros como Fundación Treveris que es importante abordar esas temáticas para que los jóvenes conozcan sus derechos y a dónde pueden acudir y qué pueden hacer si son vulnerados estos derechos. Bien, muchas gracias. Bueno, a manera de despedida, ¿no? Primeramente, este tipo de espacios sirven, ¿no? Para poder compartir criterios, para poder de repente aprender algo también y decirle, ¿no? A ese joven inmigrante que está viniendo, no hay que tener miedo.
hay que empoderarse. Los migrantes que venimos del campo, tenemos que empezar a romper el silencio y conocer nuestros derechos. Actualmente estamos sumergidos en las redes sociales, en el tema de la tecnología. Ahí está también algunas normativas, ¿no?, que podemos revisar. Eso a manera de sugerencia. Y otro, hay que repensar mucho y los jóvenes migrantes a emprender, y hay que empezar a generar fuentes laborales para otros jóvenes migrantes y darles un trato digno. Muchísimas gracias, totalmente agradecida por la invitación y por haber permitido, ¿no?, que mi persona pueda compartir estas ideas en este tipo de espacios. Gracias. Anabel, los agradecidos nosotros, porque estas ideas, estos pensamientos que ustedes están mencionando y quienes nos están acompañando, escuchando y viendo, pues seguramente va a hacer de que esta persona que trabaja con jóvenes migrantes pues vea un poquito más allá y vea si realmente está haciendo bien las cosas, ¿no? Y que tal vez cambie si algo está mal, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Anabel. De igual manera, nos estaba acompañando nuestro amigo Rolando Mamani Zulca. Él es residente sinteño, ¿no? Rolando, tal vez algo que quieras mencionar, un mensaje que quieras brindar a quienes nos siguen esta transmisión. Claro, en primer lugar agradecerle a ustedes por la buena iniciativa, ¿no?, que para compartir con jóvenes, ¿no?, y compartir las experiencias vividas y compartir la realidad más, ¿no? Ahora ya estamos en tiempos de cambio. Antes se veía la opresión, la explotación laboral, ¿no? Ahora un poco ya está cambiando. Ahora nos estamos sumergidos en la tecnología, como dijo la compañera. Por eso no podemos aprovechar. Agradecer a toda la Fundación Treveris y a todos los que estaban en la transmisión. Esas gracias por la invitación y agradecer a la compañera, la licenciada Lourdes, y a la Fundación Treveris. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rolando. Muy importante tu aporte en todas las intervenciones que has realizado en este podcast y a tomar en cuenta para todos quienes han estado acompañando esta transmisión. De igual manera, nos ha acompañado en este podcast Sonia Beltrán Mendoza. Ella está cursando el 4º de secundaria. Nos mencionaba a un inicio de que casi 10 años está ya en la ciudad de Sucre, pues pertenece a las voluntarias de SINP Arispa, que realizan una labor muy importante, ¿no? Sonia, tal vez a modo de despedirnos, algún mensaje que tú quieras vertir para tus compañeras o para quienes acompañan este podcast. Bueno, yo daría desde mi punto de vista dar un mensajito, ¿no? La gente nos va a criticar de todo, pero no nos hay que callar, digamos. Les hay que decir lo que pensamos, lo que sabemos. Hay que arriesgar, tratar de seguir adelante con el objetivo que tenemos, por qué hemos migrado. Entonces seguir, a pesar de las dificultades que tengamos, hay que seguir luchando por lo que queremos y hasta lograr el objetivo. Eso sería de mi parte y muchas gracias por su invitación que nos han hecho y por compartir estas realidades que algunos hemos vivido. Entonces, a los jóvenes decirles que no tengan miedo al venir aquí a la ciudad, a seguir luchando, a seguir adelante, porque tenemos un sueño latiendo en el corazón. Gracias, con eso terminaría. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, Sonia. Agradecer a nuestros panelistas. El mensaje que queda de ellos es, si bien es difícil, es complicado la situación laboral de los jóvenes acá en la ciudad de Sucre, pues ellos son un claro ejemplo de que no hay que rendirse porque, como decía uno de ellos, la vida sigue y hay que seguir luchando. También podemos emprender y hacer que otros jóvenes vengan a trabajar en esos emprendimientos, como le mencionaba Anabel. Y bueno, jóvenes, de verdad, muy agradecidos por los mensajes que acaban de brindar. Y bueno, a hacer caso a todos estos consejos que nos dan nuestros jóvenes residentes sinteños, residentes potosinos y también nuestras compañeras de la organización SINP Arispa. Nuevamente agradecerles y para ir cerrando, para quienes nos siguen, este ha sido un podcast denominado La realidad laboral que enfrenta el joven migrante al llegar a la ciudad de Sucre, bajo el proyecto Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura
ejecutado por Fundación Treveris en el marco del proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. Un espacio de jóvenes para jóvenes y con jóvenes. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Por favor, vuelvan pronto a este espacio que es suyo. Y nada, nos despedimos con este bonito mensaje que nos han dado, ¿no? Tenemos un corazón latiendo y hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Y como jóvenes, hagamos también cosas por nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Proyecto Intercomunicación Multisectorial para la Migración Segura, ejecutado por Fundación Treveris con el apoyo de la Cooperación Suiza, implementado por Solidar Suiza.